poco tiempo. Voy a enfocarme solamente en la parte de eso, de enfoque, ¿listo? Porque obviamente si nos ponemos a revisar cada anemia y volvernos a fisiopatología, anatomía, pues se nos va a hacer, nos va a ir la noche acá. Entonces, ¿qué quiero aquí de esto? Este es un tema básicamente que lo van a ver más en el contexto de la consulta externa. No, pues el paciente que les llega al servicio de urgencias, que es donde yo trabajo, o donde yo digamos que estoy con ustedes, pues el paciente que les llegue con anemia es porque, digamos, es una anemia muy severa, sintomática, y pues eventualmente muy rara vez ustedes lo van a hospitalizar para empezar a hacer el estudio intrahospitalario, a menos de que el paciente ustedes ya sepan que la anemia es de una causa hemorrágica y que tengan que hacer la endoscopia para mirar si hay algo que cauterizar, algo que solucionar de forma intrahospitalaria. Pero digamos que en términos generales, el paciente con anemia les va a llegar a su consulta. La idea es que no de entrada ustedes vayan ya hemograma y valoración por medicina interna, no. Ustedes con los algoritmos que yo les voy a mostrar ahorita, nos vamos a enfocar más que todo en algoritmos en este tema y ustedes pueden hacer una aproximación diagnóstica como más detallada y mandarlo prácticamente el paciente ojalá haya diagnosticado o al menos con una aproximación bastante minuciosa, bastante cercana a lo que el paciente pueda tener. Entonces, bueno, empecemos. Esto es todo lo que vamos a ver. Vamos a ver las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Cada una de ellas tiene varias causas, varios tratamientos, varias patologías que las pueden ocasionar, pero les repito, vamos a saber el enfoque, qué es lo que vamos a solicitar al paciente, qué paraclínicos y en qué vamos a pensar, ¿listo? No vamos a hablar como tal de cada una de las patologías, sino en cuáles vamos a pensar a la hora pues de enfocar el paciente. Yo les dejo si quieren las diapositivas y ustedes pues se encargan de leer cada una o revisar un poquito más a fondo cada una de las patologías que puede causar la anemia. ¿Listo? Entonces, esto ya, digamos que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Donde se produce la sangre generalmente, el hueso esponjoso de la médula ósea. Este es todo el mecanismo de eritropoyesis, que también necesito que lo recuerden muy bien. Hay una célula madre mieloide y otra linfoide. Y el lado izquierdo es donde yo quiero que pues, se enfoquen un poco más, que es desde lo que vamos a ver, que es la parte de la célula madre de homocitoblasto, que es la que finalmente va a terminar en los eritrocitos a raíz de un proceso pues ya hematopoyético a nivel de la médula ósea. Esto es importante, ya vamos a ver por qué. Aquí. Entonces, el homocitoblasto es como la célula madre que finalmente va a terminar en el eritrocito. Esto es importante que recuerden porque dentro de los paraclínicos que ustedes van a pedir, van a pedir a veces uno que se llama el recuento corregido de reticulocitos. De hecho, van a pedir los reticulocitos en sangre y ustedes tienen que realizar por medio de un cálculo matemático la corrección de esos reticulocitos. Entonces, los reticulocitos son células inmaduras, ¿listo? Generalmente están en la médula ósea, pero a 1% de esa masa eritrocitaria, de esos reticulocitos, puede salir normalmente a la sangre periférica. Cuando hay salida de bastantes reticulocitos a la sangre periférica es porque algo no está bien. Eso significa que o está produciéndose de manera descontrolada en la médula ósea o hay un déficit de sangre en la sangre periférica que está generando un estímulo a la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos. Y como el antecesor del eritrocito es el reticulocito, pues se van a ver aumentados en la sangre. Listo, esta es la vida media, más o menos de 4.5 días. Recordemos que el eritrocito es de 120 días. Entonces, esta es la manera en que ustedes corrigen los reticulocitos. Recordemos que es el número de reticulocitos que ustedes le pidieron al paciente por el hematocrito sobre el hematocrito ideal, que es 45. Cuando ya el hematocrito está tan bajito, hay que hacer una segunda corrección, que es ese resultado que les dio, volverlo a dividir entre 2. Entonces,
Hacia grandes rasgos, recuerden que esta es la fórmula principal, reticulocitos por el hematocrito sobre 45. General. Ya vamos a ver, pues, cuál es el resultado, cuáles son los límites normales y para qué y cómo se interpretan. Esto ustedes ya lo deben saber, ¿cierto? ¿Cómo está compuesta la hemoglobina? Son 4 cadenas de globina, cada una está unida por un grupo de hierro, un grupo M, que está en el centro, y el grupo M está a su vez conformado por una molécula de hierro. Las 4 moléculas de globina son 2 alfa y 2 beta. Todo esto es el ciclo de la producción de la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, a partir del succinico A. Nuevamente aquí vemos otro ciclo, digamos que otro mecanismo para la producción de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina, producida en el riñón. Bueno, esto es importante porque la eritropoyetina, miren que es la que estimula la conversión del proeritroblasto al eritroblasto, y el eritroblasto al reticulocito ya es otro mecanismo, pero ese es digamos que el foco o el target de la eritropoyetina. Esta es una gráfica muy bacana digamos que todo el ciclo del hierro, de cómo se regula, cómo se almacena. Recordemos que se transportan con ferritina, se almacena como ferritina y se transporta, perdón, como transferrina. Se excreta también como urobilinógeno. Eso es lo mismo. Fisiología, también importante que la vuelvan a repasar. Esta es la curva de saturación de la hemoglobina. Puede estar afectada por varios mecanismos, por varias, digamos que varias situaciones externas, el gasto cardíaco, eh, situaciones clínicas, ¿no? Y otras como el pH, el 2,3 de fosfoglicerato, que pueden, digamos que lo que está definiéndoles ahí es la avidez que tiene la hemoglobina por el oxígeno, y que hay ciertas situaciones que disminuyen esa avidez o ciertas situaciones que la aumentan. Y ahí ya tiene que ver el pH. Los ciclos de los tipos de la hemoglobina, ya la conocen todos, la del adulto y la nuestra, la normal, 97%, que es la que les acabo de mencionar, que tiene 2 unidades alfa y 2 beta. Bueno, eso nuevamente que determina la concentración de hemoglobina, pues los genes, la edad. Recordemos que pues, los pacientes a mayor edad empiezan a descender sus niveles de hemoglobina, la raza. Los afroamericanos tienen niveles de hemoglobina un poco más bajos. La geografía, las mujeres también, pues por la cuestión de la menstruación, pueden tener niveles de hemoglobina más bajitos. Los pacientes que viven en altura pueden tener de manera compensatoria niveles de hemoglobina más altos, pues para tratar de compensar el déficit de oxígeno. Y ciertas enfermedades y medicamentos también pueden aumentar o hacer variar los niveles de hemoglobina. Estos son los medicamentos que está a mano izquierda, que les puede afectar los niveles de hemoglobina. Esto es para que sepan más o menos que de acuerdo a la altitud también hay un factor de corrección de hemoglobina. Entonces digamos que ahí subrayé entre los 915 y los 1200, que es donde estamos nosotros. Entonces generalmente tenemos una hemoglobina, digamos, a lo que es, se le suma más o menos 0,2, y entre más va subiendo, pues se le va aumentando el nivel de hemoglobina. Los valores normales, en hombres y en mujeres, que ya lo acabamos de mencionar. La definición, entonces la definición de anemia, ¿cuál es? Es un descenso de la masa eritrocitaria por debajo de los valores normales. Hay varias, estos son como las dos definiciones, una es de la OMS, otra es del texto de hematología de Williams. La OMS dice que el hombre el límite inferior es 13 y que en las mujeres es 12. Y hay otros valores como les mencioné en Williams, que mencionan que es un poquito más arriba, que en hombres es 14 y en mujeres 12,3. El grado de hemoglobina pues depende, digamos, del valor también.
Hay una manera de clasificar lo que es de acuerdo al grado de hemoglobina y otra también de acuerdo al grado o de los síntomas. Entonces aquí empezamos a cómo clasificar. Ustedes les llega al paciente con anemia a la consulta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo mismo que hicieron con el paciente con cirrosis, indagarlo muy bien, interrogar, examinar. Importante, pues evaluar cuestiones tan básicas como la dieta, cuándo empezó, si fue abrupto, si fue insidioso, lento, si los síntomas empezaron de forma abrupta y la hemoglobina arrancó de un día para otro. Ustedes hoy ven un hemograma con anemia, pero miran que hace unos 15 días, un hemograma de hace 15 días o de hace un mes no tenía anemia, pues piensen en causas como sangrados, puede ser, ¿no? Si el paciente ya tiene una anemia de hace 3 años y actualmente lo vuelven a ver y la misma anemia, pues piensen en otras causas. Probablemente no es un sangrado, es una vaina más crónica, alguna enfermedad de base, renal. Preguntar si hay historia familiar, consumo previo de alcohol, de AINES, si tiene enfermedad neoplásica, enfermedad renal como ya mencionamos, la historia ocupacional. Recuerde que hay tóxicos, como les dije ahorita, que pueden disminuir los niveles de hemoglobina. Y si obviamente se asocia a otros síntomas clínicos como la ictericia, en cuyo caso hay que pensar en hemoglobinas, en anemias hemolíticas, pérdida de peso o compromiso de otras líneas celulares, también las puede indicar mucho de posible causa neoplásica, etc. Entonces, de acuerdo a la historia clínica, los síntomas generalmente van aumentando de acuerdo al descenso de la hemoglobina. Con hematocritos de 35 generalmente están asintomáticos, mientras va bajando puede aparecer ya la fatiga, las palpitaciones, pacientes les llega con síntomas de astenia, dinamia, y cuando está muy bajita, pues puede llegar a presentar infarto, es lo que se les conoce como infartos tipo 2 por una alteración más que todo del déficit de demanda de oxígeno. Nuevamente, el examen físico tiene que evaluar muy bien todo el paciente en conjunto, mirar si tiene ictericia, linfadenopatías, que les puede indicar malignidad o infecciones, si tiene soplos. Inclusive hay pacientes que tienen enfermedades valvulares o válvulas mecánicas y por el hecho de tener una válvula mecánica a veces eso genera un fenómeno hemolítico extravascular que puede también disminuir los niveles de hemoglobina, falla cardíaca, esplenomegalia. Todas esas cositas tienen que llegar a evaluarlas y examinarlas en su examen de rutina en la consulta. Los laboratorios, pues, muchachos, yo siempre les indico esto digamos que en la revista diaria, no se acostumbren a tirar lo que se llaman escopetazos a todo, de pedir todos los exámenes y para medicina interna. No, esa no es la idea. Eso no es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta rotación. La idea es que ustedes con la historia clínica y el examen físico hagan una buena aproximación diagnóstica y puedan enviar al paciente casi que diagnosticado. Si no es que diagnosticado, pues. Bueno, todos los laboratorios que ven ahí, obviamente el hemograma es el parámetro más básico. Todos tienen que tener un hemograma para diagnosticar la hemoglobina, pues la anemia. Y esos son otros exámenes que pueden pedir, como el LDH, bilirrubina, saptoglobina, hierro, ferritina, transferrina, niveles de ácido fólico, B12, TSH. Pero bueno, esos se van a pedir de acuerdo a las características que ustedes encuentren al examen físico, en el hemograma y como ya vamos a ver en los algoritmos que les voy a mencionar. Entonces, en pacientes con anemia, la hemoglobina, los recuentos de glóbulos rojos y el hematocrito disminuyen típicamente en paralelo. Sin embargo, hay casos en los que el recuento de glóbulos rojos están altos, pero van a ver en el extendido de sangre periférica microcitosis. Entonces, ¿cómo así? Si tiene anemia, microcitos, pero glóbulos rojos elevados. Entonces, eso es muy común verlo en las talasemias. Aquí es como para que recuerden los valores de los datos que les puede proporcionar un hemograma, que es el hematocrito, que ya saben que es el volumen de glóbulos rojos con relación al total de sangre, se expresa en porcentaje. El recuento de glóbulos rojos, que es como el recuento como tal vistos en un volumen determinado de sangre.
El RW lo que les va a mirar es la diferencia de tamaños que hay entre un glóbulo rojo y otro en una misma muestra de sangre. Les mira si hay, digamos, homogeneidad o heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos y es importantísimo para evaluar, digamos, ahorita en los algoritmos que les voy a mostrar, que les va a indicar muy bien para dónde coger, para dónde ir a buscar. Entonces, por ejemplo, un RW alto, lo que les va a indicar de pronto que hay deficiencia de hierro como primer signo, porque hay glóbulos rojos normales y muchos otros pequeñitos. Entonces, pues hay una heterogeneidad en tamaños bastante grande, igual que puede ocurrir en un déficit de ácido fólico, que ocurre lo contrario, que hay glóbulos rojos normales, pero a su vez hay glóbulos rojos bien grandes, que son los macrocitos. Entonces, por ahí también los puede orientar. El volumen corpuscular medio, que es el tamaño, digamos, medio de esos glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, todos esos son valores que pueden en algún momento serles útiles, pero los más útiles como tal hasta ahora son el RW y el volumen corpuscular medio. Importantísimo, todo paciente con anemia, por favor, todo paciente con anemia, al menos, aparte del hemograma, un extendido de sangre periférica. También les va a dar mucha información sobre qué tipo de anemia puede tener el paciente. Recordemos que el glóbulo rojo normal parece que es el que está en la casilla A, que parece como un pan de bono. Es la forma normal. Al lado aquí al ladito de esas, vamos a ver que es el fenómeno de Rouleaux, que son los glóbulos rojos que están, digamos que, colocados uno encima de otro. Muy común verlos en el mieloma múltiple, en la microglobulinemia de Waldenström, es un tipo de, digamos que, de enfermedad, de la enfermedad linfoproliferativa. Esta es la aglutinación, generalmente visto en la enfermedad por aglutininas frías. La policromatofilia, que es RNA, en los reticulocitos, generalmente visto en las hemólisis. El punteado basófilo, generalmente en personas que tienen intoxicación por plomo o abuso de alcohol. La hipocromía en la ferropenia, los macrobalocitos en la M megaloblástica, los esferocitos en la esferocitosis hereditaria, el litocitos en la litocitosis hereditaria. Hay otro parámetro que a veces les muestra el laboratorio que se llama los poiquilocitos y los anisocitos. Los poiquilocitos ya no son diferentes tamaños, sino diferentes formas. Digamos que unos sean formas estrelladas, otras formas que sean como en semilunas, y los anisocitos, que son los que ya mencionamos, que son los diferentes tamaños. Aquí hay más opciones. Todo esto es para que lo evalúen bien y tengan en cuenta a la hora de mirar e interpretar un extendido de sangre periférica. Los cuerpos de Isobel-Joly, mucho en el hipoesplenismo. Los sideroblastos en la anemia sideroblástica. Los anillos de Cabot en la anemia megaloblástica y en el síndrome mielodisplásico. Ahí en la O van a ver los plasmodios falciparum. Esto es un esquistocito, mírenlo ahí. Un glóbulo rojo normal arriba, otro mordido como el semiluna de abajo, fragmentado. Estos son los dacreocitos, que son como en forma de lágrima. Muy común vistos en las fibrosis medulares, en las talasemias. Ojo aquí, de pronto me salté este pedazo que es de los esquistocitos. Porque aparecen otras entidades como la coagulación intravascular diseminal, síndrome hemolítico urémico, que hace parte de las microangiopatías trombóticas. Entonces es importantísimo esta variedad de glóbulos rojos que son los esquistocitos. Seguimos con los acantocitos, como la beta-lipoproteinemia, la enfermedad hepática. Mire que son como formas alteradas de forma irregular. Estos son las células diana, que se han visto muy comúnmente en las talasemias. Los cuerpos de Heinz en el déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, los drepanocitos, ya saben dónde. Las células de mordisco, BITE, en los déficits de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Y bueno, ahora sí empecemos pues con lo del enfoque. Entonces, tienen el paciente con anemia, les llegó al consultorio con la hemoglobina bajita. Hay varias opciones de empezarlo a interpretar. Van a ver que en algunos libros o algunos profes quizás les van a decir, no, arranquen con los reticulocitos. Pues a mí me gusta arrancar con lo que tengo en el hemograma, porque pues el reticulocitos, hay hemogramas que pueden
darles el dato de los reticulocitos, pero eso no es común. A veces, la mayoría de las veces se tiene que pedir como un parámetro aparte del laboratorio. Y como ustedes van a empezar con el hemograma, que es lo más básico, pues dentro del hemograma se les va a dar ciertas opciones o ciertos parámetros que los pueden utilizar, que son los que vimos arriba, que uno de ellos es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Entonces, si esa hemoglobina o ese volumen corpuscular medio es bajito, van y miran después el RW. Si tienen un RW alto, listo, esa es una ferropenia, ¿listo? Hay diferentes tamaños, tiene un volumen corpuscular medio y listo. Hay otras opciones como la sideroblástica, pero es mucho menos frecuente. Si el ancho de distribución eritrocitaria, que es el RW, es normal, generalmente puede estar asociado a enfermedad renal, a enfermedad crónica o las talasemias. Si el volumen corpuscular medio les da normal, entonces ahí sí piden los reticulocitos. Si los reticulocitos les da alto, generalmente están cursando con un proceso hemolítico o pérdidas sanguíneas agudas. En ese caso, pues el siguiente paraclínico que van a solicitar es el CUMS directo, que les va a determinar si el paciente está cursando con una hemólisis intra o extravascular. Eso es otro algoritmo que ya vamos a ver. Si los reticulocitos les dan normales y el volumen corpuscular medio es normal, pues volvemos a mirar el RW. Si el RW está alto, puede ser la fase inicial de una anemia ferropénica o un déficit de vitamina B12 o ácido fólico o muy frecuentemente, poco frecuente ver la anemia sideroblástica. Si el RW es normal, reticulocitos normales y volumen corpuscular medio normal, la clásica es la enfermedad crónica. ¿Listo? También aparece esto en la enfermedad renal crónica, del síndrome mielodisplásico o inclusive en el hipotiroidismo. Y finalmente, el paciente que tenga un volumen corpuscular medio elevado, volvemos a mirar los reticulocitos, si son normales o bajos, o si son altos, o si están elevados. Si están bajos o normales, miramos el RW. Si el RW está elevado, puede ser un déficit de ácido fólico o vitamina B12. También aparece otra vez la sideroblástica. Y si el RW está normal, se llaman anemias no megaloblásticas, que pueden ser asociadas al síndrome mielodisplásico, al alcohol o al hipotiroidismo. Finalmente, si tenemos reticulocitos elevados, puede ser hemólisis. ¿Por qué hemólisis dirían? Pues recuerden que cuando el paciente está hemolizando o está con una anemia severa en el momentico, pues ¿qué hace la médula ósea? Empieza a producir muchos reticulocitos y los empieza a mandar a la sangre, a la médula, a la sangre periférica. ¿Y por qué aparecerán un volumen corpuscular medio elevado? Pues recuerden que el reticulocito de por sí es más grande que el eritrocito. Entonces, por el hecho de ser más grande, pues el volumen corpuscular medio les va a dar alto. Entonces, no se guíen solamente por el volumen corpuscular, sino miren la importancia del reticulocito como segundo paraclínico. Arriba lo que les mencioné es que si además de la anemia, pues hay otra línea celular alterada, pues ya tienen que empezar a pensar en otras patologías, inclusive neoplásicas, linfoma, leucemias, anemias megaloblásticas, síndrome mielodisplásico y todas esas cuestiones. Esta es otra opción que también pueden llegar a ver, que es empezar por medio de los reticulocitos. La verdad me gusta más la anterior. Aquí pues ustedes tienen que de entrada pedir reticulocitos y como les mencioné, no es necesariamente a veces de entrada hay que pedirlo, pero pueden empezar por acá. Básicamente lo mismo, no me voy a tener en esta. Ustedes revisen ambas, cuál les gusta más. Mi consejo es que arranquemos por la anterior. El segundo algoritmo es ese que aparece entonces a partir del CUMS. ¿Cuándo aparece? Es decir, en el algoritmo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, entonces está el paciente con volumen corpuscular medio normal. Venga, repasémoslo aquí para que lo veamos, que me gusta más. Que tiene un RW, unos reticulocitos elevados. La primera, digamos, cosa que se les tiene que venir a la cabeza es que el paciente esté hemolizando.
Bueno, más que pérdida sanguínea, obviamente la pérdida sanguínea es muy fácil de documentar. Preguntarle al paciente si tiene melenas, si tiene vómito en concho de café, si tiene algún tipo de sangrado adicional, pérdidas sanguíneas abundantes por la menstruación en el caso de las mujeres. Si nada de eso está, pues listo. Reticulocitos elevados con un volumen corpuscular medio normal, pues posiblemente esté cursando con una hemólisis. Entonces ya vamos a ver los paraclínicos para complementar eso. Entre esos, pues, aparece el CUMS. Bueno, pero ya vamos a ver, quedémonos hasta ahí, hasta el CUMS, y ya vamos a empezar a desglosar cada una de las anemias por parte y cada una tiene como un algoritmo diferente. Entonces, para evaluar la anemia, tenemos que evaluar de una etiología, digamos que un componente etiopatogénico y otro componente morfológico. En cuanto al componente etiopatogénico, hay tres mecanismos básicos que puede ser o disminución en la producción de eritrocitos, una destrucción, que es el caso de la hemólisis, o una pérdida de sangre, que es el caso del sangrado, o el secuestro esplénico. Cuando hay disminución, una producción disminuida, puede ser por varias razones, o que haya falta de nutrientes como el hierro, ácido fólico, B12 o compromiso primario en la médula ósea, hay que mirar malignidades en la médula ósea, o supresión de la médula ósea secundaria a drogas, cáncer u otros tóxicos, inclusive hipotiroidismo, también se puede ver. Es lo mismo que le acabo de mencionar. Bueno, estos son también infecciones que pueden estar asociadas a anemia. Me importan mucho las virales que son muy comunes vistas en la práctica clínica, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, las hepatitis pueden causar anemia. Cuando hay una destrucción aumentada, entonces esto es la hemólisis. Recordemos que hay causas hereditarias y adquiridas, que ya vamos a desglosar un poquito más adelante. Entre las hemolíticas hereditarias pues, pueden aparecer las esclerosis hereditarias, las enfermedades de células falciformes, la talasemia, o las adquiridas como la anemia hemolítica de anticuerpos, la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica trombótica, la hemoglobina paroxística nocturna y la malaria. Es muy importante que cuando ustedes definan que el paciente tiene entonces una anemia con volumen corpuscular normal y con reticulocitos elevados, ustedes tienen que completar el perfil de hemólisis, ¿ya? ¿Cómo completan el perfil de hemólisis? Pues es sencillo, pidiendo una LDH, que son de los exámenes que yo les mencioné arriba, unas bilirrubinas y una aptoglobina. Cada que la hemólisis, lo siguiente que van a ver o que van a evaluar es si la hemólisis es de origen intra o extravascular. Eso lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante, pero eso es como para que sepan de dónde viene el término. Una hemólisis extravascular es todo lo que ocurre fuera del vaso. ¿Listo? O sea, en el sistema reticuloendotelial que yo una vez mencioné de fibrosis. ¿Cuál es el sistema reticuloendotelial? El hígado, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. ¿Cuándo ocurre eso? Entonces, pues puede ser un daño intrínseco de los glóbulos rojos con déficits enzimáticos, como la enfermedad de la anemia falciforme, las talasemias, las hemoglobinopatías. Entonces, claro, pues como hay un daño en la membrana del eritrocito, pues cuando llegue al sistema reticuloendotelial como el vaso de la médula ósea, los ganglios, pues ese sistema lo va a reconocer como un glóbulo rojo anómalo y lo va a destruir. ¿Listo? Y la hemólisis intravascular, pues como su palabra lo dice, ocurre ya no en estos, ya no ocurre en este sistema, sino que ocurre dentro del vaso. Ojo que también se pueden confundir, hemólisis intravascular también tiene otro nombre, que se llama hemólisis extracorpuscular, o cuando hablo de extravascular, también se les llama como corpuscular. ¿Listo? Entonces, pero para fines prácticos vamos a llamarlo en esta presentación como intravascular y intravascular, que es un poco más sencillo de aprenderse así. Entonces, cuando hay una hemólisis intravascular, lo que quiere decir es que hay un daño que está ocurriendo dentro del vaso. ¿Qué puede estar ocurriendo? Entonces, eso ya lo vamos a ver. Lo importante aquí es que dentro de los paraclínicos, por eso les mencionaba la aptoglobina, es importante solicitarla porque cuando está disminuida les está, digamos que ayudando a diferenciar si esa hemólisis está ocurriendo en el sistema reticuloendotelial o dentro del vaso.
Ya vamos a ver entonces en qué consiste y para qué sirve la aptoglobina. Bueno, estos son los estudios de laboratorio que les acabo de mencionar. Bueno, estos son los que les indican que la hemólisis es extravascular, que puede ser la hemoglobinemia, la hemoglobinuria, que puede verse en la orina, o la hemosiderina en orina, también pues vista en la hemólisis intravascular. Y la tercera causa es por pérdida de glóbulo rojo, que pues es la causa más común, generalmente por sangrado, y ya. Entonces, esta me gusta más esta aproximación, la otra era más, recordemos, era más etiológica, esta más morfológica. Entonces vamos ahora sí, empezar con cada tenemos que evaluar si la anemia es microcítica o normocítica. Por eso les dije que me gustaba más el algoritmo que arrancaba con el volumen corpuscular, porque el volumen corpuscular, como bien lo dices, les estaba midiendo el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si tiene un volumen bajito, pues es microcítica, normal es normocítica y macrocítica. Y si es un volumen corpuscular elevado, pues macrocítica. Entonces, empecemos con las microcíticas. La primera causa de la anemia microcítica, ¿cuál es? Pues el déficit de hierro. Para entender cómo ocurre el déficit de hierro, pues tenemos que irnos bien atrás en la formación del grupo hemo. Recordemos que el grupo hemo está formado por una molécula de protoporfirina y una molécula de hierro. Cuando hay déficit de hierro, pues entonces la protoporfirina no se puede unir a ningún hierro para formar el grupo hemo. Y viceversa. Bueno, en el caso de las talasemias, que también puede ser una causa de anemia microcítica, pues lo que hay una alteración es en la molécula de hemoglobina, esto de globina. Entonces, pues si hay una deformidad o hay una alteración genética en la molécula de globina, pues entonces va a producir la hemoglobina y esto es la causa de las talasemias. Bueno, entonces empecemos con este primer algoritmo. El paciente les llega con anemia, ustedes miran que tienen un volumen corpuscular medio bajo, o sea, menor a 80, lo normal es de 90 a 100, macrocítico es mayor a 100 y normocítico es entre 80 y 100. Entonces, lo primero, principal, todo paciente que a ustedes les llegue con una anemia microcítica, si hay necesidad de transfundirlo, es decir, que tenga una hemoglobina menor a 7, por lo menos pídanle antes el perfil ferrocinético. No transfundan a un paciente sin antes empezar el estudio, porque si no, entonces van a falsear todos los demás resultados. Bueno, si tiene entonces dentro del perfil ferrocinético que incluye el hierro sérico, la ferritina sérica, la transferrina, el porcentaje de saturación de transferrina o la TIBC, que es una medida indirecta, entonces todo eso es el perfil ferrocinético, ¿listo? Todas esas cosas, muchos médicos en la consulta externa no piden nada más. No, acuérdense que dentro de la anemia microcítica también está la talasemia, inclusive la sideroblástica. Y la mejor manera de ustedes diferenciar cada una de ellas es pedir todo el perfil ferrocinético completico. Entonces ustedes encontraron el volumen corpuscular medio bajo, van y miran la ferritina, y miran, si la ferritina está bajita, pues van y miran el resto de parámetros, que tenga un hierro bajo y que tenga una porcentaje de saturación de transferrina bajo. En ese caso van y miran la transferrina, si la transferrina está alta, pues es una anemia ferropénica y lo que hay que mirar es de dónde está sangrando el paciente, dónde está perdiendo hierro. Si todo está bajo y la transferrina también está bajo, pues o puede ser ferropénica o puede ser un trastorno crónico, es decir, una enfermedad crónica de base que ustedes no se han dado cuenta. Un cáncer, una enfermedad renal crónica, que también puede ser volumen corpuscular medio, pero puede haber algo de base, una falla cardíaca, un EPOC. No, el EPOC no tanto, el EPOC más que todo son normocíticos o inclusive pueden tener hemoglobinas elevadas, pero más que todo los pacientes con falla cardíaca, falla renal, enfermedad neoplásica, pueden tener un perfil ferrocinético bajo y transferrina normal, transferrina baja, perdón. Si la ferritina está normal o alta, nuevamente miramos el resto de los parámetros del perfil ferrocinético. Si la ferritina está alta, pero el hierro está bajo, el índice de saturación de la ferrina está bajo y la transferrina baja, es una anemia por enfermedad renal, por enfermedad crónica. ¿Listo? Y si la ferritina está alta y el resto de cosas está alta, hierro alto, índice de saturación alta, ahí es cuando ustedes van a empezar a mirar y a preguntarse si posiblemente hay un trastorno hereditario como la talasemia. Bueno, entonces miren la importancia de pedir todo el perfil ferrocinético completico.
Entonces este es un algoritmo también muy explicativo, parecido al que les acabo de mencionar. Arranquen mirando la ferritina, si está bajo y todo lo demás bajo, ya saben, es una anemia ferropénica, no tienen que pues, ponerse a pensar en otras cosas, hay que empezar a buscar de dónde está perdiendo hierro, probablemente es un sangrado oculto, digestivo, gastrointestinal, pues como quieran llamarlo, o ginecológico, bueno. La cuestión está en cuando el volumen está disminuido, pero la ferritina está alta. Entonces ahí ya tienen que mirar el resto del perfil ferrocinético y mirar si tiene una anemia de trastornos crónicos. O si todo está alto y la ferritina está alta, pues les tocará buscar con un electroforesis de proteína si hay una talasemia. Bueno, aquí se los complementé por este ladito, por la ferritina alta. Recuerden que dentro de los exámenes principales tiene que tener un frotis de sangre periférica. Si encuentran ferritina alta, con todo el perfil ferrocinético normal o elevado, con un volumen corpuscular disminuido, y además se encuentran estos datos aquí en el frotis de acriocitos, células indianas, pues pueden empezar a pensar que lo ideal es hacer un frotis de sangre electroforesis de proteína para definir si hay algún tipo de trastorno hereditario como la talasemia. ¿Listo? En caso de que el frotis, bueno, la otra opción que les mencionaba arriba, ¿se acuerdan que también pueden tener todo el perfil ferrocinético alto y encontrar sideroblastos en el frotis? Pues el diagnóstico es una anemia sideroblástica. Entonces, miren que ahí están resumidas las tres causas principales de anemia microcítica: la anemia ferropénica, la sideroblástica y la talasemia. ¿Y cómo llegaron allá? Con estudios básicos, un perfil ferrocinético completo, un extendido de sangre periférico y eventualmente una electroforesis, que obviamente es lo último que van a pedir cuando ya han descartado lo demás. Este cuadrito también ténganlo muy en cuenta, tómenle foto, guárdenlo, porque también les va a ayudar a diferenciar las causas de la anemia ferropénica, de la anemia microcítica. Miren que las talasemias, todo el perfil ferrocinético es normal. En la ferropénica todo está para abajo, pero el TIBC está elevado. El TIBC es una medida indirecta del porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Listo? El TIBC. Ustedes pueden pedir ferritina y transferrina o pueden pedir el TIBC. Ambos son paraclínicos que están disponibles. A mí me gusta pedir más el TIBC, pero como ustedes lo quieran. ¿Listo? La sideroblástica es al contrario de la anemia ferropénica. Todo está elevado excepto el TIBC. En la crónica todo está bajito, pero la ferritina está elevada, y en la talasemia todo está normal. Entonces, bueno, esto ya lo leerán ustedes por su cuenta. Van a estudiar bien pues la anemia ferropénica, qué consiste, cómo la van a estudiar, cómo la van a tratar. ¿Listo? Aquí está, aquí yo les dejé muy bien explicado pues todo el ciclo del hierro. Y ojo aquí estas diapositivas del final, como es la anemia más común, la que más van a encontrar, pues es donde yo les voy a preguntar en el examen. Entonces ustedes van a leerse las diapositivas donde va a aparecer el hierro, cómo se da, la manera en que la presentación en la que viene, cada cuánto tienen que medir los niveles de hierro después de empezar el tratamiento, y también el hierro parenteral. ¿Listo? Y la calculadora. Hay una manera, el hierro parenteral pues se tiene que calcular de acuerdo al déficit de hierro. Hay una fórmula que se llama la fórmula de Ganzoni, que es esta que aparece acá. Y pues hay diferentes tipos de presentaciones, ¿no? El hierro sacarosa, que es el famoso Venofer, carboximaltosa, que generalmente está como más indicado para pacientes con falla cardíaca, el sucrosa, el dextran, bueno. El que más usamos generalmente en la práctica clínica es el hierro sacarosa y el hierro carboximaltosa. Anemia de enfermedad crónica, es la segunda más común después de la ferropénica. ¿Cómo la diferencian? Como les mencioné, ¿no? La ferritina es clásica. Miren ahí este cuadro comparativo, que la ferritina, todo puede estar igualito, pero lo que la diferencia, la ferritina es un marcador de inflamación o de respuesta inflamatoria, pues en la enfermedad crónica va a estar elevada con el resto del perfil ferrocinético bajito.
Bueno, esta es la psidina, que es una molécula centrada en la, digamos que diseñada básicamente para la regulación del hierro. La psidina es la que mantiene el hierro dentro de la célula, de los macrófagos, de los hepatocitos, del enterocito. Eso es lo que hace la psidina, tener adentro la célula. ¿Por qué? Porque va inactiva una proteína de transmembrana que se llama la potransferrina, ¿listo? Que está en la membrana, y a la ferroportina 1. Pero bueno, como les digo, esto es bastante denso. Lo que me interesa ahorita es que ustedes sepan enfocar. Listo. Pasemos entonces a las anemias normocíticas. Entonces ya ustedes ya saben, ya en su cabeza ya tienen cómo, o los posibles diagnósticos o las posibles enfermedades que pueden estar asociadas a una anemia microcítica, ¿cierto? Ya creo que ya les quedó, ustedes listos, llega el paciente con anemia, volumen corpuscular medio bajo, tengo estas cuatro opciones, la anemia ferropénica, la anemia por enfermedad crónica, la sideroblastia y la talasemia. Listo, tiene esas cuatro opciones, no tiene más, la más común es la anemia ferropénica, se va a tratar de esta manera y las otras las voy a diferenciar de tal otra manera. Les dejé un cuadrito donde ustedes más o menos van a orientarse de cómo pueden llegar al diagnóstico que es. ¿Listo? El resto pues lo leen por su cuenta y lo estudian bien detalladamente. Me interesa mucho que se enfoquen mucho en la anemia ferropénica, que es la que ustedes más van a encontrarse en el día a día. Entonces, la anemia normocítica es la que tiene el volumen corpuscular medio entre 80 y 100. Causas bastantes. La más común es la enfermedad crónica. Hay anemias nutricionales, déficit nutricionales, la anemia hemolítica, también es otra causa muy importante y dentro de ellas ya sabemos que hay hemólisis intravascular y extravascular, hay causas autoinmunes, causas infecciosas, la crónica que ya les mencioné, y trastornos propios de la médula ósea, ya sea la anemia plástica o cuando están asociadas a otras alteraciones de las líneas celulares, ya empiezan a aparecer los síndromes mielodisplásicos y otras malignidades a nivel hematológico. Entonces este cuadro también es muy chévere, también traté de completarlo con otros datos. Entonces miremos, llega el paciente con anemia, con todas las demás líneas celulares, en este caso digamos que están normales, las glóbulos blancos, las neutrófilos, los linfocitos normales, las plaquetas bien, pero solo anemia y con volumen corpuscular entre 80 y 100. Lo segundo que van a pedir entonces dijimos que eran los reticulocitos. Entonces si los reticulocitos están normal o bajos, vamos a ver el perfil ferrocinético. Si el perfil ferrocinético muestra que tiene todo disminuido con una ferritina elevada, pues nuevamente volvemos a la enfermedad de trastornos crónicos. Hay que buscar infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, el mieloma, la falla renal crónica, etc. Si tenemos un volumen corpuscular medio normal y los reticulocitos están elevados, lo siguiente que vamos a pensar es que el paciente pueda estar cursando con una enfermedad hemolítica. ¿Listo? O inclusive un sangrado. Recuerden que el sangrado puede hacer crecer, digamos que puede hacer ver el volumen corpuscular medio normal o alto porque los reticulocitos son de mayor tamaño. Pero de entrada, paciente con volumen corpuscular medio con reticulocitos altos, lo primero que les tiene que hacer pensar es que haya una hemólisis. ¿Por qué? Pues porque hay algo que está pasando en la sangre periférica que está haciendo disminuir la concentración de glóbulos rojos y por ende la médula ósea en respuesta a eso pues va a producir más reticulocitos. En ese caso, ¿cómo van ustedes a confirmar de que se trata de una hemólisis? Pues pidiendo los paraclínicos que les mencionemos ahorita. La LDH, la bilirrubinas, recordemos que no es la bilirrubinemia directa, sino la indirecta, la aptoglobina que está consumida, que lo que les va a ayudar a diferenciar es si hay una hemólisis intravascular generalmente, y el frotis de sangre periférica. A las anemias que tienen reticulocitos bajos se les llama hipoproliferativas y a las que tienen reticulocitos altos se les llama proliferativas. Entonces recordemos que cuando tienen hipoproliferativas con volumen corpuscular medio normal o bajo, pueden guiarse por el RW, que si está alto puede ser la fase inicial de una ferropenia B12 o anemia siderolástica. ¿Listo?
Y nuevamente lo que les mencioné, si hay otras líneas alteradas, hay que estudiar la médula ósea y empezar a mirar si hay malignidades hematológicas, aplasias medulares, síndrome mielodisplásico o infiltraciones por otras causas. Y ya llegando pues a la parte de las proliferativas, entonces miramos que si tiene los reticulocitos altos y todo el perfil de hemólisis está alterado, LDH alta, hiperbilirrubinemia indirecta, consumo de aptoglobina, lo más probable es que estemos frente a una anemia hemolítica. Cuando usted ya diagnostican o ya tienen en su cabeza que el diagnóstico es una anemia hemolítica, o sea, es decir, que el glóbulo rojo se está lisando, se está hemolizando o se está destruyendo, hay que mirar la causa, si es una causa no autoinmune o es una causa autoinmune, es decir, que el mismo cuerpo esté deteriorando o esté destruyendo los glóbulos rojos. En ese caso, el siguiente marcador importante es el CUMS directo, que es el que les mencioné ahorita. Si les da positivo, lo que les está indicando es que hay una anemia hemolítica autoinmune y en ese caso tienen que pedir algo adicional que se llama un CUMS fraccionado, lo que les va a diferenciar entre la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes, que ya es otro tema bastante extenso que lo van a encontrar en la diapositiva más abajo y que lo pueden profundizar un poco más. Y en caso de que ese CUMS salga directo, salga negativo, pues se le conoce como una anemia hemolítica no autoinmune y lo que hay que ir a mirar es la morfología de los glóbulos rojos. Recordemos que ahí aparece ya la hemólisis extravascular en el sistema reticular endotelial, pues que no tiene nada que ver con un proceso autoinmune, sino más bien mecánico. Al cuerpo reconocer que hay una alteración en la membrana de los retículos de los eritrocitos, pues los va a destruir por ser anómalos. ¿Listo? Pues aquí nuevamente hay que evaluar historia clínica. Si ustedes ya diagnosticaron que es una anemia hemolítica, preguntar de dónde viene el paciente, si ha tenido viajes recientes, por ejemplo la malaria puede ocasionar una anemia hemolítica, si ha requerido transfusiones, si ya está en embarazo, si toma algunas drogas, si tiene válvula mecánica, también puede generar hemólisis. Bueno, todas esas cosas tienen que preguntarlas. Medicamentos. En este cuadro lo que les hago como pues hincapié es para diferenciar cuando hay una anemia intravascular o perdón, sí, hemolítica intravascular o extravascular, ya lo hemos mencionado arriba. Recordemos que la extravascular los glóbulos rojos se lisan en el sistema reticular endotelial, mientras que cuando hay intravascular generalmente está mediada por un proceso inmune. Bueno, miren esta gráfica, que lo que yo les mencionaba, corpuscular, es lo mismo que decir extravascular. Y extracorpuscular es lo mismo que decir intravascular. Entonces, para términos prácticos y que no se confundan, pues vamos a manejar los términos intra o extravascular, ¿vale? Estos son las mismas causas que ya les mencioné de arriba de anemia hemolítica. Cuando es intravascular, que es la del lado derecho, son procesos que pueden ser inmunes, mecánicos o infecciosos. Cuando son extravasculares o corpusculares, generalmente son procesos hereditarios que están asociados a alteraciones en la membrana del eritrocito o en la formación o en la característica de la hemoglobina, como en el caso de las talasemias. Este es el CUMS, es el reactivo de CUMS, que básicamente lo que les va a dar es, o sea, sus glóbulos rojos ya están inmunizados, ya tienen unos anticuerpos pegados, y ustedes con el reactivo de CUMS le van a meter otros glóbulos rojos, otros anticuerpos que se van a unir a los anticuerpos que ya están unidos a sus glóbulos rojos, y lo que van a hacer es precipitarlos, aglutinarlos, y de esa manera definir que lo que tiene el paciente es una enfermedad autoinmune, una enfermedad hemolítica autoinmune. Listo. Entonces aquí llegamos nuevamente al algoritmo del CUMS. Ya sabemos que el paciente tiene una anemia hemolítica, volumen corpuscular normal, unos reticulocitos altos y un RW alto, ¿cierto? Entonces en ese caso ustedes van a pedir el CUMS. Si el CUMS está positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. En ese caso, ¿qué van a pedir? Nuevamente el CUMS fraccionado que lo vimos en el algoritmo anterior.
Y ese Cum fraccional lo que le va a decir es que si los anticuerpos son fríos, que son en estos casos son IgM, o si son anticuerpos calientes, que son IgG. Cada uno tiene causas diferentes. Los anticuerpos, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, IgM, generalmente están asociados a infecciones, neoplasias, vasculitis, infecciones como micoplasma, VIH, la macrovirulemia de Waldenström, y generalmente es un proceso intravascular, mientras que los anticuerpos calientes, que son los IgG, también pueden estar asociados a infecciones virales, pero generalmente a enfermedades autoinmunes como el lupus, y otras enfermedades del tejido conectivo, ¿listo? También enfermedades malignas como el linfoma o el síndrome del linfoproliferativo o drogas, en cuyo caso el proceso es más de hemólisis extravascular. Si ustedes definieron que ese CUMS es negativo, pues la anemia hemolítica es no autoinmune. Si la anemia es no autoinmune, vayan y miren el extendido que ustedes ya tuvieron que haber pedido. Si el extendido de sangre periférica les muestra esquistocitos, que son los glóbulos rojos que ustedes yo les mostré ahorita en el frotis de arriba, que están como partidos, como lisados, entonces puede tener varias causas, que sean infecciones como la malaria, babesia, coli, clostridium, venenos, anemia hemolítica microangiopática, disculpen un segundo, anemia hemolítica microangiopática. Entre esas está la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada, la hipertensión maligna, la preeclampsia. También está la hemoglobinuria paroxística nocturna y el déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Todos estos procesos se están produciendo, recuerden, dentro del vaso. Por eso el eritrocito se va a ver destruido en el extendido de sangre periférica, porque el proceso de destrucción está ocurriendo dentro del vaso. Entonces, por eso es tan importante este examen, que no lo mencioné por aquí, la aptoglobina. La aptoglobina es un marcador que puede estar consumido en los procesos intravasculares y le puede ayudar a diferenciar. Y cuando hay un defecto extravascular, pues ya sabemos que es un defecto ya sea en la hemoglobina o en la membrana, aparecen las causas hereditarias como la esferocitosis, la leptocitosis, la talasemias o la anemia falciforme. Esto nuevamente para que profundicen más tarde sobre la anemia hemolítica autoinmune, en qué consiste cada una. Las microangiopatías trombóticas, como son las púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, que puede ser típico o atípico. ¿Qué paraclínicos se deberían pedir en cada uno de ellos? El ADAMS 13. Miren cómo la anemia hemolítica microangiopática, nuevamente menciono aquí los esquistocitos, y llamativamente pueden aparecer afectaciones de otras líneas como la trombocitopenia, cuando ya se afectan pues a órganos, digamos que en afectaciones más severas. Estas son las alteraciones de la membrana, que ya la hemos visto, la esferocitosis hereditaria, y les dejo ahí para que evalúen también cómo se hace el diagnóstico de cada una de ellas. Bueno, entonces ya vimos que en la enfermedad, ya vimos que en la anemia normocítica, la principal causa es la hemólisis, ¿cierto? La segunda es la enfermedad renal crónica, que es la que vamos a ver acá. Tiene diferentes causas, se cree que pues hay déficit, es multifactorial en realidad. Dentro de las causas de anemia en la enfermedad renal crónica pues está déficit en la síntesis de eritropoyetina, también déficit en el hierro, pérdidas de sangre, disminución pues del volumen medio de los glóbulos rojos, la uremia, también influye pues en el desarrollo de anemia. Pero bueno, no me voy a profundizar más ahí. Y para terminar, vamos a terminar con la anemia macrocítica, que es este pedacito del algoritmo. Lo copié ahí para que volvamos a recordarlo. Es el volumen corpuscular medio alto,
Recordemos que si le pedimos los reticulocitos y están normales o bajos, nos vamos al RW. Si el RW está alto, generalmente está asociado a una hipervitaminosis B12, déficit de vitamina B12 o ácido fólico, y si está normal, se les llama no megaloblásticos, que puede estar asociado a un síndrome mielodisplásico, consumo de alcohol o hipotiroidismo. Bueno, entonces, cuando ya tienen entonces la anemia con el volumen corpuscular medio alto, reticulocitos normales o bajos, si ya el RW les da el alto, pues fácil, ¿no? Van y le piden niveles de vitamina B12, ácido fólico y casi con seguridad van a darse cuenta de que el trastorno es un déficit de esas vitaminas. Sin embargo, si el RW está normal, pueden completar el estudio con función hepática y tiroidea. Si eso le da normal, pues van a estudiar la médula ósea, ¿ya? Y la médula ósea les puede definir si es un síndrome mielodisplásico o una aplasia medular. Si hay alteraciones en esas partes, pues hay que tratar la causa de base, que ya sea la hepatopatía o el hipotiroidismo. Esta es otra manera de enfocarlo, pero ya cuando ustedes ya tienen el diagnóstico como tal de anemia macrocítica secundaria a un déficit de B12. Esto se los pongo aquí porque pues miremos acá al lado, este lado de acá, el lado derecho. Entonces ya sabemos que tiene reticulocitos normales o bajos, que ya ya le pidieron la vitamina B12 y la vitamina B12 le dio bajo. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué tan bajo está? Entonces, si los niveles están muy bajitos, menor a 100, pues lo más probable es que sea pues, por esa deficiencia o niveles de ácido fólico menor a 5, en cuyo caso hay que tratar, dar vitamina B12 o cianocobalamina y dar ácido fólico. Mientras que si la vitamina B12 está en rangos normales, ahí ya se pueden ayudar de otros paraclínicos como es el ácido metilmalónico o los niveles de homocisteína, en cuyo caso si están elevados, pues hay déficit de vitamina B12. Si lo que está elevado es la homocisteína, es un déficit de ácido fólico. ¿Listo? El ácido metilmalónico para la vitamina B12 y la homocisteína para el ácido fólico. Aquí nuevamente lo vamos a ver en esta gráfica que también van a profundizar ustedes. Bueno, todas estas son gráficas que ustedes ya se van a entrar un poquito más en la parte de cada anemia y la manera en cómo se pueden tratar. Esa es ya la fisiopatología de cómo se produce. El déficit de ácido fólico, ¿listo? La clínica. Recuerden, yo creo que cuando vieron en semiología la glositis, muy asociada al déficit de vitamina B12, la coiloniquia, la quelitis. Y esa es toda la fisiología de cómo puede ocurrir un déficit de B12. Recuerden que hay una anemia que se llama la anemia perniciosa, que son anticuerpos que se producen contra las células parietales del estómago, y esto impide que se absorba correctamente la vitamina B12 y los pacientes terminan siendo anémicos. Entonces, dentro de parte del estudio, pues hay que solicitar niveles de antifactor intrínseco o antianémico que se puede solicitar y básicamente una endoscopia también se podría solicitar. Bueno, esta es la manera en cómo se repone el diagnóstico, que ya lo acabamos de ver. Bueno, esto es importante también que hagan hincapié o hagan un poquito de profundización en esta parte, porque ya después de que ustedes han determinado que lo que hay es un déficit de B12, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo lo está perdiendo? ¿Por dónde? ¿Será que es que no está comiendo bien o que sí está comiendo bien pero no lo está absorbiendo por alguna razón? Entonces hay un test que se llama test de Schilling. Ustedes lo van a leer, lo van a mirar en qué consiste, que básicamente lo que les va a demostrar es en qué parte del intestino es que está ocurriendo esa malabsorción. Bueno, ahí está bien explicadito. El tratamiento, pues nada, comer bien, empezando por ahí. Si el paciente les menciona que tiene un déficit nutricional, pues insistir en esa parte. Y si definitivamente hay un déficit que no lo puede suplir, pues le ayudan con
¿Aló? ¿Se fue? ¿Me escuchan o se desconectó? No, profe, Sí, y te profe, escuchamos. ya volviste, doctor. Ah, bueno, listo. Miren, ahí está la dosis como les acabo de mencionar. ¿Listo? De cianocobalamina. Como pueden ver, también se puede dar de manera oral. Yo la utilizo más que todo intramuscular. Igualmente, ¿no? Por el déficit de ácido fólico, si lo que está disminuido es el ácido metilmalónico, esto es importante que lo recuerden bien, ¿no? Porque puede aparecer ahí preguntica, por eso le hago hincapié en esta parte. Cuando ustedes ya tienen la diferencia, cuando ustedes ya tienen definido que hay un déficit o que hay sospechan de una hipovitaminosis B o B12, a veces pueden ocurrir que vienen juntas. De hecho, la mayoría de veces vienen juntas, pero no todas las veces. Entonces, a veces se puede uno apoyar de ciertos paraclínicos como el ácido metilmalónico o los niveles de homocisteína para definir cuál es la que realmente está bajita. Eso es lo que se debería hacer realmente en la práctica clínica, muchachos. Pero pues, bueno, ustedes en la práctica van a encontrar que los pacientes a veces con anemia megaloblástica van a llegar con ambas cosas, con ácido fólico y vitamina B12. Básicamente es por la dificultad y baja disponibilidad de este tipo de exámenes. Pero lo importante es que sepan y los conozcan, ¿listo? Entonces, en el caso de la vitamina B12 es el ácido metilmalónico y en el caso del ácido fólico es la homocisteína. Listo, esto ya lo vimos, entonces cómo se trata. El tratamiento de ácido fólico, las fuentes de comida. Y eso fue todo, muchachos. Bueno, entonces, ¿quién es el representante? Yo, profe, Juan Pablo. Juan Pablo. Listo, Juan Pablo, si quieres envíame tu correo al chat y yo te mando las diapositivas para que las estudien. ¿Listo? Vale, profe, listo. Para que las tengan y pues tengan de dónde apoyarse. Bueno, chicos, nos estaremos viendo entonces por allá en el servicio de urgencias. Espero que, pues, que son temas bastante complejos.